Abran sus Biblias en Proverbios 15 y verso 24. La senda de la vida para el sabio es hacia arriba. Di esto un par de veces. La senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo, para que la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. Nota que hay dos partes, arriba y abajo, ¿verdad? Arriba y abajo. Y la senda de la vida es hacia arriba para la persona sabia. Hacia arriba para la persona sabia. Ahora, ve conmigo a Éxodo capítulo 14. Es muy bueno estar aquí con ustedes. Es un privilegio. En Éxodo 14 y verso 24, a la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego. El Señor los miró en verso 24 y en verso 25, Él quitó las ruedas de sus carros. En verso 24 los miró y después en verso 25 Él quitó las ruedas de sus carros. Ahora, si podrías pensar en ese tiempo, los carros probablemente por el tiempo tecnológicamente avanzados, carros muy avanzados por su tiempo. Pero ahora el Señor quitó sus ruedas. Y lo que estaba pasando ahí fue que los egipcios, con sus caballos, llevando sus carros, cruzando, persiguiendo a los judíos por el Mar Rojo, atravesando el Mar Rojo que Dios abrió, pero ahora sus carros avanzados siendo llevados por caballos, pero ahora no hay ruedas. El Señor los miró y el Señor quitó las ruedas. Ahora, lo que quiero decir es que la senda de arriba es mejor que la senda de abajo. Y el camino de abajo es en el lodo, cruzando o intentando cruzar el Mar Rojo en un carro sin ruedas. Ese sí es un mal camino. ¿Cómo te gustaría estar en un carro con la tecnología más avanzada ahí en medio del Mar Rojo, pero ahora no tienes ruedas? Ahora, este verso ha venido a mi mente muchas veces sobre los años, o varias veces sobre los años, y en cierta situación, y yo le pregunto al Señor, lo que es mi situación ahora, es como los carros de los egipcios sin ruedas. Y dice ahí en verso 25 que avanzaron con dificultad, que significa que ellos todavía, los conductores de los carros, están intentando llevar adelante el carro todavía. Pues lo que estaba pasando es que los caballos están arrastrando
todavía o intentando arrastrar el carro sin las ruedas. Y lo que pasa es que se mete más y más profundo en el lodo. ¿Ha sido tu caso alguna vez que estuviste siendo como arrastrado sin ruedas en el lodo? Y lo único que pudiste hacer es gritar, ayuda, esto no está funcionando. Y por supuesto lo que vemos aquí es que los egipcios están siendo juzgados por Dios y también entendemos que ellos tipifican a los incrédulos. Pero no podríamos decir que Dios tratando con un hijo suyo un poco rebelde, que la manera en que Dios está tratando con él es como llevarle por un caballo intentando llevar un carro sin ruedas en el lodo del Mar Rojo y están simplemente arando el lodo, nada más. Un drogadicto sabe lo que significa tener un carro sin ruedas. Y también un alcohólico sabe lo que quiere decir. Y si nosotros meditamos sobre alrededor de todo el mundo pensando en las muchas religiones, y si podríamos pensar en la esclavitud, bondaje que esas religiones ponen sobre los que los practican. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hombres, quisieran tener 5 esposas en tu casa? No. Hay religiones y podemos leer en la misma Biblia, y hay religiones alrededor del mundo que animan a los hombres tener 1, 2, 3, 4 y hasta 5, el número excelente de esposas, 5 esposas en tu casa. Es llevar un carro en el lodo sin ruedas. Y los caballos no se están parando tampoco. O en otra religión, has nacido en una familia pobre ahora, y por tu religión piensas que tu situación actual es una consecuencia de vidas pasadas que ya has vivido. Y te enseñan que si haces muy bien en esta vida, que tu próxima vida será mejor. Y vas a la cama en la noche y estás ahí en tu cama y estás pensando, wow, ¿qué tipo de terrible tendría yo que haber sido en mi última vida? Quiero decir, mi vida ahora es dolorosa y ni estoy interesado en practicar ningún tipo de disciplina para posiblemente mejorar mi situación en mi próxima vida. Les digo que vivir así, día tras día, mes tras mes, año tras año, es como un egipcio en medio del Mar Rojo, en un carro muy lujoso, sin ruedas y siendo arrastrado. Y no es cómodo, no es conveniente, no está funcionando.
Y hay una razón por la que no está funcionando. Y aquí, en nuestra nación, es tan fácil para gente tomar malas decisiones y sufrir las consecuencias y sentir que están siendo juzgados y que están yendo muy rápido, pero que no están llegando a ningún destino bueno. Y ellos sienten que no están progresando, y ellos sienten eso día tras día y año tras año. y ellos sienten que Dios les ha juzgado y sienten que están como en un carro sin ruedas y su vida está siendo arrastrada en el lodo. Y si estoy en esa situación, estoy decepcionado, estoy deprimido tal vez, estoy desanimado y estoy en graves problemas. Y hay mucho dolor y hay mucha angustia. Y esa es la vida de esa persona, es todo lo que ve, es todo lo que siente. Y también es todo lo que cree. Y nosotros estamos aquí en este mundo y tenemos algunas cosas que son grandes y quiero repasar algunas de estas cosas con ustedes hoy para elevarnos y sacarnos del lodo y ponernos en la senda. En este mismo capítulo, Éxodo 14, que es un capítulo maravilloso, una historia maravillosa. Aquí en verso 29 vemos que los israelitas pasaron en seco. Pasaron en seco por en medio del mar. Me pregunto cómo lo hizo el Señor, ¿no? Él tiene autoridad sobre cada átomo que existe en el universo. Y Dios puede manipular y hacer que los átomos que existen en ese, lo que era el lodo, convertirlo atómicamente en polvo seco. Y lo hizo. Y por supuesto los maestros liberales de la Biblia dicen que ellos no cruzaron en el mar cuando el mar fue alto, sino cruzaron en otro lugar donde hubo tal vez 2 o 3 centímetros de agua. Y él estuvo enseñando ahí la historia de un maestro liberal así de la Biblia, enseñando a algún creyente nuevo, a un cristiano nuevo. Y el creyente nuevo estuvo diciendo, qué maravilloso que Dios pudo hacer a los judíos cruzar al mar, en medio del mar, en medio de 2 muros, y el maestro liberal le dice, bueno, pero ellos no cruzaron ahí en medio del mar, sino cruzaron en un pantano con 2 o 3 centímetros de agua. Y el nuevo creyente decía, bueno, qué maravilloso es Dios, qué maravilla. Y el maestro liberal dice, bueno, ¿por qué es maravilloso? Y el nuevo creyente dijo, bueno, Dios hizo ahogar a todo el ejército de Egipto en 2 centímetros de agua. Pero a pesar de lo que enseñan los maestros liberales, esa gente, esos judíos realmente cruzaron al mar con un muro a su derecha y un muro a su izquierda en tierra seca por en medio del mar. Y quiero hablar de las grandes cosas que hace que este tipo de vida sea posible para nosotros. Número 1. Hubo un gran nacimiento. Hubo un gran nacimiento.
Jesucristo vino aquí. Qué gran evento cuando nosotros celebramos ahora la Navidad, pero no estaríamos celebrando la Navidad, si no hubiera ese nacimiento grande, si Jesús no hubiera venido aquí. ¿Qué es lo que necesita oír una persona que está atascado en un carro sin ruedas? Aquí está. Dios vino aquí. Dios nació como hombre. Ese fue un gran nacimiento. Él vino. Ese es el principio. Después tenemos la gran persona. Primero el gran nacimiento y después la gran persona de Jesucristo. ¿Cómo es Él? Él no es como ninguno de nosotros aquí. Él, siendo hombre, pero fue único en todo sentido. Es una gran persona. Tal vez vos decís que, bueno, mi carro está atascado aquí en el lodo y ahí termina todo. Y bien, entiendo y estaría de acuerdo, excepto porque hubo un gran nacimiento que trajo una gran persona, y esta persona es tan grande y única que cuando Él vino a este mundo, Él hizo una garantía absoluta a nosotros. Y es Hebreos 2, verso 3, tenemos una gran salvación. Oímos de esa salvación en el mensaje de esta mañana y cada vez estoy asombrado cuando oigo sobre la gran salvación que Jesús nos ha prometido. Lo oigo tan claramente cada vez que mi pastor se lo predica. Y la esencia de ese mensaje siempre me penetra directamente en mi corazón. Y la cosa es que estoy ahí atoscado en el lodo, pero hay un camino. Y ese camino no provino de mí, no provino de nosotros, no provino de nuestro carro lujoso. Y no provino de nada aquí de este mundo, sino que es un camino alto y sublime que ha venido a nosotros por medio de un gran nacimiento que trajo una gran persona quien entregó una gran salvación. Y ahora el resultado de la gran salvación es un pueblo grande. Y es quienes son ustedes, un gran pueblo. Y nosotros leemos aquí estos libros de la Biblia y decimos, ¿quién cruzó el Mar Rojo? Quiero leer sobre estas personas que cuando los carros lujosos de Egipto fueron atascados ahí en el lodo, pero ellos caminaron en tierra seca. Leemos en la Biblia de los héroes de la fe y después podemos leer libros que nos cuentan de hombres y mujeres en la historia de la iglesia y después miramos alrededor de nosotros mismos aquí hoy y vemos otros en el cuerpo y decimos, wow, esta gente es grande. Pero ellos no son grandes por causa de ellos mismos. No, ellos son grandes porque han hallado la senda, han hallado el camino, la senda para arriba. Ellos lo han encontrado. Han hallado la senda hacia arriba para apartarse del Seol que está abajo. Ellos son grandes porque encontraron el frasco de alabastro con perfume. Y ellos sin
ninguna vergüenza y con mucho denuedo y sin ninguna inhibición, ella toma el frasco, lo rompe y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y él dijo a los discípulos, esto nunca será olvidado, sino que alrededor del mundo donde se predica el Evangelio, esta historia será predicado también. Y pues estuve pensando sobre las historias que se les cuenta en el cielo, que casi nunca se les cuenta aquí en la tierra por los hombres. Las historias que a Dios le importan, que a los hombres no les importan. Estuve pensando, hubo un accidente en el subterráneo de Bakú, Azerbaiyán, y 300 personas fallecieron. Hubo algunos gases tóxicos que se incendiaron y más de 300 personas murieron y muchos cientos más fueron lastimados gravemente y gente de nuestra iglesia está ministrando a ellos. Es una situación muy difícil, pero están ministrando a ellos todos los días, están alimentándolos, están intentando ministrar Cristo y el amor de Dios a ellos. Y estuve pensando en estas cosas grandes, un gran nacimiento, una gran persona, una gran salvación que produce un pueblo grande. Ellos son un pueblo grande. Judas y algunos de los discípulos decían que fue una gran desperdicio cuando ese perfume fue derramado sobre la cabeza de Jesús, pero Jesús dijo, esto será contado con el Evangelio. Escuché esta historia sobre un hombre en Vietnam, un hombre casado. Su esposa una sola vez fue infiel con otro hombre y resultó embarazada, y ella estuvo muy avergonzada. Y cuando el infante nació, ella quiso deshacerse del bebé y lo llevó a la selva, encontró un lugar, cavó un poco y sepultó el bebé ahí. Pero el esposo, no el padre del niño, pero el esposo de ella la siguió, y él estuvo temeroso de que ella haría algo así, y la siguió y llegó y encontró el lugar donde ella había sepultado al bebé, y él usando sus manos removió todo encima y sacó el niño todavía vivo. Pero como resultado de lo que pasó, el niño fue ciego y tenía desde entonces daño cerebral. Ahora, ese niño ahora tiene 15 años y es muy incapacitado, pero canta. Tiene habilidad, tiene melodía, ritmo, canta, se sienta en la casa y canta. Y ese hombre no es su padre, pero en su mente él es su padre y él ama a ese niño.
Y cuando leí esa historia, yo pensé, esta historia se podría contar donde el Evangelio se predica, porque es como el frasco de alabastro y el perfume que fue derramado sobre la cabeza de Jesús. Y el olor del perfume se puede percibir por otras personas y va tal vez 1 kilómetro, va por la ventana y 1 kilómetro distante alguien huele y completamente llena a ese pueblo la fragancia de una vida quebrantada, porque somos un gran pueblo, porque tenemos un gran nacimiento que nos dio una gran persona quien nos garantizó una gran salvación. Somos un gran pueblo que tenemos gran perdón. Y estoy pensando sobre esa doctrina. Pastor ha predicado tantos mensajes sobre ese tema. Desde que lo conozco por 25 años, yo lo escucho predicar sobre ese tema del perdón. Y estuve pensando que realmente no conozco bien ese tema, perdón real, perdón que perdona y perdona y perdona cientos de veces y sin ninguna pregunta, sin ninguna duda, el perdón que Dios da. Imagínalo, es radical, como perdonar sin cuestionar, sin meditarlo, sin considerar, simplemente perdonar, espontáneamente perdonar, siendo motivado puramente por el amor. Y estuve pensando que mi vida nunca será más que lo que el amor produce. Dios me ama y como resultado le amo a Él y amo a la gente. La significancia de nuestras vidas nunca será más de lo que produce el amor de Dios. Dios nos ama, nosotros le amamos y después nosotros amamos a las otras personas. Pablo dijo a los filipenses: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Me acuerdo de ustedes. En Hungría conocimos a un hombre joven que tuvo un impedimento en su hablar porque cuando él tuvo 7 años, él estuvo en un accidente donde perdió a sus padres. Y estuvo muy enojado con Dios y preguntó a Dios, ¿y por qué? Y Dios, él no sabía por qué. Y lo conocimos y él habló con nosotros y yo le dije, Dios no comete equivocaciones, Dios no se equivoca. Es difícil, perdiste a tus padres y duele, yo sé, pero Dios no comete errores. Puedes creerlo y ¿sabes qué? Él lo creó. Él pudo creerlo. Y él comenzó a venir. Y ahora él viene a todo lo que hay. Él viene al instituto bíblico, viene a los raps, viene a la iglesia y él él alumbra cualquier lugar donde él esté ahora. Mira, la vida de este joven fue como si él estuviera en un carro sin ruedas. Pero hay un ministerio, y el ministerio es mucho más grande de cualquier cosa que podríamos imaginar. Pues, por supuesto, si Dios vino aquí, por supuesto hay gran misericordia, por supuesto hay gran perdón, por supuesto hay gran amor, por supuesto que hay gran fe, por el gran nacimiento
que nos dio la gran persona de Jesús, el Cristo, quien nos dio la gran salvación para un pueblo grande. Y la última cosa grande es la gran comisión. ¿Alguna vez has mirado al costado de tu casa, la casa de tu vecino, y lo has mirado y te has dado cuenta que él podría ser un hombre en un carro sin ruedas y que él está siendo arrastrado por el lodo de la vida y apesta todo? Ese hombre tiene problemas. Y por él estamos aquí, por eso estamos aquí. Podemos identificar con ese hombre. No es para ser un juez, es para ser un mensajero. No es para apuntar con mi dedo, sino es para decir, ahí estuve yo, pero encontré una senda hacia arriba. Encontré una solución, un Salvador, un Dios que abre puertas. Tenemos una gran comisión. Yo dije a mi hija recién, Amy, ¿sabes cuál es la cosa más grande, la cosa que más me anima? Es lo de pensar que podrías ir a cualquier lugar en el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo, y hay alguien ahí que necesita oírlo. Y si realmente lo escuchan, encontrarán esa senda hacia arriba. Se salvarán, serán liberados, así como Él prometió. Así como todos esos judíos cruzaron el mar. ¿Es diferente lo que sucede hoy? Esto se hace en países budistas como China, en países hindúes como la India, y en Sudamérica, Argentina, a donde va a ir Pastor Skip y Lee. Y tal vez no es en un país lejano, tal vez es cruzando la calle donde vives. Y ustedes son un ejemplo de ir y dar y ministrar, servir, creer y de amar, porque creemos lo que la Biblia dice, sin cuestionarlo. Y si estamos en esta situación, creemos la Biblia. Y si estamos con otro punto de vista, todavía creemos la Biblia. La Biblia es creíble para nosotros. De cualquier lado es creíble. Nosotros creemos la Biblia. Y podríamos estar en un carro egipcio muy lujoso. Y ese carro se ve muy bien, pero nosotros sabemos que no es suficiente para nosotros, porque nosotros estamos en la senda que va hacia arriba, y nosotros no estamos avergonzados de estar ahí.